Hola amiguitos, mi nombre es Martín Pitón y este es un nuevo episodio de Micromundos, un podcast que trata de entender y de analizar la política argentina. De eso se trata, la actualidad, que en la Argentina muchas veces es caótica, contradictoria y muy cruel. Bueno, creo que esto lo hemos visto a lo largo de la semana que acaba de concluir. Primero, gracias a todos los que nos escuchan desde hace mucho tiempo y que se van suscribiendo. Te podés suscribir a Micromundos, podés darnos ahí algún like donde puedas, podés ponernos 5 estrellas en Spotify y como siempre, muy agradecido a aquellos que nos invitan con un cafecito. Esto es un poco periodismo a la gorra, ¿no? Felices de las donaciones que nos hacen, así que, bueno, si pueden. La situación está complicada como para andar comprando cafecitos por ahí, pero si pueden, nos invitan con un café que a nosotros nos interesa mucho. El link está en la descripción del episodio. Y además, me olvidé de contarles, pero estoy agregando, cuando recomiendo una serie, cuando recomiendo una película, agrego el link en la descripción del episodio del tráiler. Así que para que ustedes tengan una idea, si no vieron la recomendación, bueno, para que tengan una idea de qué se trata y ahí pueden ver el tráiler. Después están también todas mis redes sociales, donde me pueden seguir y pueden suscribirse, como Twitter, Instagram, la página de Micromundos en Facebook y todo eso. Así que, bueno, chusmeen un poquito ahí abajo que va a estar bien. Por supuesto, el tema central del episodio de hoy tiene que ver con la vergüenza que cometieron los senadores de todos los partidos, parece esto sí una política de Estado, de aumentarse las dietas en un 130 y pico %. Una verdadera vergüenza, no solo por la magnitud del aumento, sino por el momento que vive el país. Bueno, lo vamos a analizar a lo largo de este episodio. Vamos a hablar del tema de las prepagas, que es para mí una suerte de leading case dentro del mundo Milei y del gobierno actual desde el punto de vista de la ideología. Y nuestra entrevista semanal, nuestro invitado de este episodio es Omar Plaini, que es secretario de Política Económica de la CGT y como ustedes saben fue diputado nacional, senador provincial y es el secretario general del gremio de los canillitas. Por supuesto hablamos de todo, hablamos de el aumento de los senadores, hablamos del paro, hablamos de las paritarias, hablamos de economía, hablamos de todo con Plaini. Así que, bueno, esto es un poco lo que les propongo en este episodio de Micromundos y arrancamos, eso sí, con las voces de la semana. Pide la palabra el senador Juan Carlos Romero. Presidenta, obra en Secretaría un proyecto de resolución firmado por varios senadores que está también en la banca de cada uno para que sea puesto en consideración. Corresponde entonces votar la habilitación sobre tablas a mano alzada del proyecto 615/24 de autoría de varios senadores que obra sobre las bancas requiriéndose 2/3 de los votos. Aprobado. Corresponde ahora que se lo someta a votación a mano alzada. Aprobado. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Buenas tardes. Es un delito donde están implicados todos, incluso la vicepresidenta. ¿Es un delito lo que hicieron ayer? Es un delito, por lo menos moral, seguro. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, para un tratamiento sobre tablas, vos estás obligado a leer por secretaría el proyecto. Lo vengo diciendo desde ayer. Claro. Esto es una obligación de la vicepresidenta de la República. 100% de acuerdo. ¿Está claro? Sí. Segundo, ningún jefe de bloque me puede decir yo no sabía, como me está diciendo el juez, porque esto se sabe. Es como que van a aumentar a los judiciales. Esto se sabía. Es una inmoralidad. No sé cuándo tiene que ganar un senador, pero lo que tengo claro es que nosotros en estos momentos no podemos ni siquiera pensar en aumentar el sueldo. ¿Se le ocurre algún y no tipo? Es un acto demagógico, lo digo con claridad. Y debo ser el senador más pobre de este Senado. No, a mí no me sobra nada. ¿Votaste o no votaste? Todos votamos, sí, todos votamos. Y el motivo por el cual algunos levantan la mano, otros no, yo en ese momento estaba hablando con Guadalupe, es que ya lo explicó Villarruel, ya lo explicó Graciela Camaño,
Cuando no se vota con nombre y apellido, es decir, cuando no se vota identificando a las personas, es porque hubo un consenso previo en lo que se llama labor parlamentaria. Todos los presidentes de bloque, todos los que representan a otros, se sentaron en un lugar y dijeron, vamos a hacer esto. O sea, ya estaba acordado. Pero claro que estaba El acordado. aumento por todos los bloques, incluso por la Libertad Avanza. Sí, bueno, uno de la Libertad Avanza firmó el proyecto. A mí no me parece bien que el vocero del presidente gane 3 veces más que un senador. Que todos estos tuiteros que están nombrados formalmente ganen más que un senador. No me parece bien que el sueldo de un senador sea el inicial de un cajero de un banco. Por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga que representa cerca del 75% de los afiliados van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada a partir de allí, por IPC, por el índice de precios al consumidor, por los próximos 6 meses. El año pasado denuncié a mi padre por violencia intrafamiliar, físicamente, psicológicamente y emocionalmente. Mi padre, además de violento, abusó de mi hermana, siendo él HIV positivo. Y sé por ella que en varias oportunidades pensó cómo quitarse la vida. Hizo la denuncia, presentó un informe psicológico y yo fui de testigo. Un tío en quien yo confiaba, que cumplió en muchas situaciones el rol de padre, se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba yo y abusó de mí y de mi hermano. Y la justicia de la provincia de Santa Fe, la respuesta que me dieron es la siguiente. Me dijeron que todo lo que les estoy diciendo, literalmente con estas palabras, es creíble y fundado, pero que está prescripto. Y por lo tanto, esta persona que abusó de mí y de otras personas más está libre. Es decir, se le van los dólares, entonces ponen controles de capitales. Y entonces el que fuga, digamos, ya es un delincuente. Es un héroe. El que fuga es un héroe. Digo, logró escaparse de la garra del Estado. No, ustedes se ríen, pero digo, yo lo veo así. Digamos, o sea, digo, ¿qué le recomendarías a tu cliente? Digo, yo ahora me pongo el traje de economista. Digo, compra dólares. ¿No? Digo, bueno, digo, eso después se figura como fuga. Y la verdad es que si lo compran en negro, mejor. No voy a hacer que Argentina se parezca a Alemania, porque Alemania tiene un PBI per cápita de $50.000. Yo no quiero ir por cosas chiquitas, yo me quiero parecer a Irlanda. Quiero ir por un PBI per cápita que es 50% más grande que el de Estados Unidos. Bueno, voy rápido con la descripción de nuestras voces de la semana. En primer término, la escuchabas a Victoria Villarroel dando inicio a la votación en la Cámara de Senadores para lo que después iba a ser el bochornoso e injustificado aumento de los senadores, el más de un 100%, y el que hablaba es el senador salteño Juan Manuel Romero, que fue quien impulsó el proyecto de aumento. Después habla Elisa Carrió diciendo que es completamente ilegal lo que se hizo. Hay una salvedad con respecto al audio anterior. Ahí no se lee el proyecto. Es increíble como ya estaban escondiendo lo que iban a votar. Simplemente se lee un número cuando se debió leer el proyecto, que es lo que dice Carrió después. Después escuchábamos a Luis Juez, que según Di Tullio, podríamos decir que finge demencia, porque Carrió incluso dice, él sabía perfectamente lo que iba a pasar y lo que se iba a votar, y también lo infiere Martín Lustó, se deja entrever eso, ¿no? Que es el próximo audio, donde Martín Lustó dice, por ejemplo, que él que estaba todo de acuerdo, que fue un acuerdo de todos los bloques, inclusive de la Libertad Avanza, que el presidente había salido a felicitarlos, y la verdad que hubo uno que firmó de la Libertad Avanza el proyecto y que después dijo que no sabía lo que estaba firmando, una verdadera vergüenza. Y después Lustó, que defendió el proyecto de aumento, tuvo, me parece a mí, un desacierto, además de haber votado a favor, tuvo un desacierto cuando dijo, no puede ser que un senador gane lo mismo que el cajero de un banco.
La verdad es que no me parece una comparación muy afortunada. Después lo escuchábamos a Manuel Adorni haciendo el anuncio que un grupo de empresas de medicina prepaga, por orden del Ministerio de Economía, iba a retrotraer los precios a diciembre del 2023 y ajustarlos a partir de ahí y por 6 meses por la inflación. De este tema me interesa hablar mucho después. Juan Pedro Aliart, periodista de Rosario, que denuncia que fue abusado por su padre y por su tío, y que la justicia santafesina entendió que el caso estaba prescripto y por eso, bueno, el padre se suicidó, pero el tío sigue en libertad. Y finalmente, 2 tramos del discurso de Javier Milei en la cumbre de los empresarios en Yao Yao, donde primero Milei recomienda fugar dólares. Esto es una cosa insólita, increíble, porque cuando se fugan los dólares es porque hay desconfianza en el gobierno. Entonces Milei dice que se cambia su traje de presidente, se pone el de economista y a sus clientes les diría que fuguen dólares. Es decir, que Milei no cree en Milei. Milei no tiene confianza en el gobierno de Milei. Y después, en una actitud completamente soberbia y fantasiosa, Milei dice que no solamente, que no quiere parecerse a Alemania, que quiere que la Argentina se parezca, tenga el PBI de Irlanda, porque le parece que el PBI de Alemania es demasiado bajo para los argentinos. Y él no se conforma con algo chiquito. Yo, que Milei me conformaría con ser un país más o menos racional, que es lo que no estamos viendo, porque como vamos, gracias a Milei y a la oposición, me parece que en poco tiempo nos vamos a parecer más a un país africano, comparando a los africanos, pero es así, a un país africano que a un país del primer mundo. Bien, esto es un poco lo que pasó con las voces de la semana. Arranco por lo siguiente, arranco por supuesto por el tema de los senadores, que a todos nos ha generado una indignación increíble. No solamente por el monto, que el monto es exorbitante, ¿no? De más del 100% en un país que se hunde en la pobreza, en la recesión, donde cada vez hay más gente pidiendo plata en la calle, durmiendo en la calle, donde la desocupación está aumentando, donde la pobreza también. Y los senadores, que son 72 personas privilegiadas, entienden que deben ganar más. Y dicen, bueno, que ganan muy poco por la responsabilidad que tienen. Y yo me pregunto, un médico, un policía, una enfermera, un docente, también pueden utilizar el mismo argumento y decir, yo necesito ganar más, porque yo también tengo responsabilidades en la sociedad. Bueno, los senadores, que laburan poco y nada, que son en muchos casos personas muy ricas, entienden que deben ganar más. Y son muy cínicos, especialmente aquellos que ahora se rasgan las vestiduras y fingen demencia. Y no dicen, bueno, sí, salvo, yo no estoy de acuerdo con el planteo de Lustó, pero por lo menos Lustó salió a dar la cara. Me parece muy contradictorio la visión de Lustó, pero al menos dio la cara y dio las explicaciones y contestó preguntas. Otros ni siquiera eso, están escondidos debajo de sus bancas. Eso sí, quieren cobrar. Y después hay una serie de cínicos e hipócritas, como los diputados, como los senadores de la Libertad Avanza y los del PRO, que ahora se arrepienten. Entonces van a mandar sendos proyectos para no cobrar o evitar cobrar y qué sé yo, cuando ya fue aprobado. A ver, si realmente querían oponerse al aumento, señores senadores, saben perfectamente que lo que tienen que hacer es pedir la palabra y hacer constancia de su negativa. Pero acá votaron en forma corporativa. No tienen la más mínima empatía. No tienen el más mínimo sentimiento de solidaridad con tantos argentinos que la estamos pasando mal. Pero no solamente esto es responsabilidad de los senadores, no solamente. También es responsabilidad de todos nosotros. Porque esos senadores que están ahí, y muchos de ellos, como el senador Romero, hace mucho tiempo que está ahí, y otros también, los votamos nosotros. Los pusimos ahí nosotros. ¿Y sabés por qué se atreven a hacer eso? Porque saben que no tienen castigo, que no tienen un castigo social, no pagan el costo social. Por eso es que hacen lo que hacen. Claro, un poco de vergüencita les da
y por eso lo hacen a mano alzada, lo hacen en 58 segundos, no leen el proyecto por secretaría, porque claro, en un punto se dan cuenta que lo que están haciendo es una aberración, porque pueden fingir demencia, pueden ser cínicos, son malos tipos, ¿no? Es mala gente en un punto, porque digo, la verdad es que esto es de una mala persona lo que hicieron. Pero la culpa es nuestra porque la próxima vez seguramente los vamos a votar. Esto es lo que va a pasar. Y Milei, que se llenó la boca felicitando a sus propios senadores, debería ejercer un hecho político, debería ser un hecho político mucho más fuerte, de castigo a sus propios senadores, de reprimirlos, no de reprenderlos. Yo no espero que el peronismo vaya a votar en contra, porque el peronismo sabemos que nunca tiene demasiada empatía con nada. El radicalismo evidentemente es bastante cínico, el PRO ni que hablar. Entonces, cuando quieren hacer algo lo hacen en 58 segundos, después todo lo demás duerme, el sueño de los justos. Creo que todos vamos a estar de acuerdo que esto ha sido un bochorno, que lo mejor que podrían hacer los senadores es pedir perdón y revocar ese proyecto, es terminar con ese proyecto, que se han aumentado las dietas. Y es cierto que tal vez ganen poco, pero todos ganamos poco, todos somos más pobres. Entonces, ¿por qué ellos, que además no tienen que negociar con nadie, simplemente hacen lo que hacen, van a ganar más? ¿Por qué ellos son privilegiados cuando ellos están para servirnos? Hay una anécdota muy interesante. ¿Se acuerdan hay un señor que se llamaba Robert McNamara, que fue secretario de Defensa de los Estados Unidos? Y McNamara era un tipo brillante, completamente brillante. Tan brillante era que el tipo fue el CEO más joven de Ford. No me acuerdo cuántos años tenía, pero era, no sé, si tendría 30. Y era el CEO más joven de Ford. Ganaba muy bien, muchísima plata ganaba. Pero a McNamara le encantaba la función pública. Él quería ir a la función pública. Y finalmente lo consiguió cuando uno de los presidentes norteamericanos lo llamó para ofrecerle, creo que era la Secretaría de Defensa, si mal no recuerdo. En todo caso lo buscan en Google. Pero resulta que McNamara reunió a su familia y dijo, bueno, me acaban de ofrecer un cargo en el gobierno, quiero consultarles con ustedes porque ese cargo en el gobierno paga mucho menos del sueldo que estoy recibiendo en este momento como CEO de Ford, con lo cual nuestro nivel de vida va a bajar, pero mi vocación es estar en la función pública, yo quiero ir ahí, quiero hacer esa experiencia, le dijo McNamara a su familia reunida en el living de la casa. Y bueno, finalmente la familia aceptó que McNamara fuera a ocupar ese cargo en el gobierno de los Estados Unidos y vivió un poco peor. No imagino que podrían llegar a fin de mes, pero no vivían como estaban acostumbrados. Y me parece que esto es una lección interesante, que esta anécdota que los senadores podrían leer, porque en los Estados Unidos se habla de el servicio público. O sea, las personas que van ahí sirven. No se sirven como los de acá. Van a cumplir una tarea de muchísima responsabilidad y es un honor. Y no ganan mucho. Probablemente ganen más que acá, seguramente, pero no ganan mucha plata. No se hacen ricos, no tienen bonos. Acá además los senadores, algo que pasó bastante inadvertido, es que no solamente se aumentaron el sueldo, se pusieron un aguinaldo, es decir, se pusieron una dieta más por año. En vez de cobrar 12 sueldos, van a cobrar 13, porque hay una especie de aguinaldo que hicieron los tipos. Es realmente increíble. Es de una falta de sensibilidad enorme. No sé qué más decir. La verdad que voy a putear, como todos ustedes. Después, a mí el otro tema que me interesaba bastante, además de este bochorno, tiene que ver con el anuncio que hizo el gobierno, que lo escuchábamos en Manuel Adorni, que también ahora tiene el rango de secretario, gana no sé cuánta plata, no contesta preguntas. Pero Adorni anunció que por decisión del gobierno, un grupo de prepagas que totalizan el 74% del mercado de las prepagas y tenía que retrotraer sus cuotas al mes de diciembre del 2023. A ver, digo, más allá, a mí me parece que el tema de las prepagas es un verdadero leading case del gobierno, porque el gobierno
de esta forma, me parece a mí, está admitiendo que su ideología, que su concepción sobre que el mercado lo resuelve todo y que la mano invisible del mercado todo lo nivela y todo lo arregla, se terminó. O sea, Milei es alguien que no cree en las fallas del mercado y que cree fervientemente en los monopolios, como lo demostró en el discurso en Davos, ¿no? Que lo dijo directamente. Entonces, el gobierno lo que está haciendo acá, más allá que lo quiera disfrazar, es admitir en un punto que su ideología tan cerrada, su dogma de mercado, estaba equivocado. Y esta es una lección que me parece que está aprendiendo el gobierno y que te está dando la vida real y el ejercicio del poder. El gobierno debe ser más flexible necesariamente. Es muy importante que lo sea. Y que se deje de tener una ortodoxia. Me parece que lo que ha sucedido aquí con las prepagas, donde el propio Adorni un tiempo antes decía que el Estado no se podía meter, si querés lo escuchamos, que decía esto. Cuando uno fija un precio con el dedo, empezás a tener problemas con las cantidades. Entonces, si el precio de las prepagas iba a seguir digitado por el Estado, lo que te iba a pasar, que de hecho había empezado a pasar, es que ibas a empezar a perder servicio. Es uno de los tantos puntapiés que estamos dando para darle más libertad a la gente, darle más libertad a las empresas y que el Estado no se meta en relaciones que no se debe meter. El DNU tal como está, no entendemos que pueda haber un perjuicio para ningún ciudadano, sino todo lo contrario. Ahora es Adorni el que dice lo contrario, ¿no? Por decisión del presidente, que dicen que se enojó bastante. Así que esto me parece muy, pero muy importante. Y vamos a ver si, digamos, la forma de intentar resolver el tema con las prepagas se expande hacia otros rubros. No sé, tal vez los alimentos, tal vez los combustibles. Si el gobierno empieza a ser más flexible en sus, diría yo, en su credo ideológico tan ortodoxo y que parecía completamente granítico. Así que bueno, esto es un poco el comentario editorial y ahora vamos a nuestra entrevista de la semana. Estamos comunicados para nuestra charla semanal con Omar Plaini, que es el secretario de Política Económica y Social de la CGT y además fue senador provincial y diputado nacional. Omar, ¿cómo le va? Soy Martín Pitón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Pitón? Un placer saludarlo. Bueno, gracias por atenderme. A ver, arranco por algo que no tiene nada que ver ni con la CGT, ni con el paro, ni con el sindicalismo, y es algo que ha generado bastante conmoción, y es el aumento de las dietas de los senadores. Usted que tuvo, como cuando yo lo presentaba, un pasaje por el poder legislativo, ¿qué es lo que piensa de esto? Me parece que en la situación que está el país y con lo que este gobierno por lo menos ha manifestado, yo diría, dime de qué alardeas y te diré de qué carece, porque la realidad es que frente a la situación de crecimiento de la pobreza y la angustia que está viviendo el país, entiendo que eso hoy no se corresponde con la realidad, sobre todo de parte del gobierno, ¿no? Que ellos se definen como anarcocapitalistas, se definen como que hay una casta política que es la que ha afectado al país. Me parece que eso tendrían que haber tenido en cuenta a la hora de modificarse la dieta. Creo que es un momento el menos adecuado y el menos conveniente frente a una situación donde si le piden esfuerzo, el gobierno llegó pidiendo esfuerzo a todos los ciudadanos y ciudadanas, creo que su grupo de legisladores por lo menos tendría que haber tenido la actitud ética de haber defendido esa posición. Después, bueno, ya es otra discusión dentro de lo que significa un poder autónomo como es el Senado, como es el Senado, diputado. Le pregunto esto, hablando de hipocresías y contradicciones, usted hace hincapié en el gobierno, pero quien impulsa es el senador Romero, que es peronista. El senador Romero no está dentro del bloque Unión por la Patria hace muchos años. Él incluso fue un hombre muy aliado al PRO, independientemente de quien lo impulse. Me parece que era un tema que ameritaba conversarlos entre ellos. Digo, en este contexto que está el gobierno, incluso el senador que usted menciona ha acompañado en muchas de las políticas del actual gobierno,
Yo no lo comparto. Después es una discusión dentro, obviamente, de lo que es el recinto, lo que significa el Congreso. Ahora, Unión me parece que nadie amerita hoy está por debajo de la línea de pobreza, absolutamente nadie. Y yo considerar, no es el momento más indicado del Poder Legislativo hoy de darse un aumento. Derecho lo puede tener, pero frente a la situación que viven millones de argentinos y de Argentina, me parece que lo único que se logra es más enojo de parte de la sociedad. Ahora, ¿los senadores de Unión por la Patria no deberían cobrar el aumento a su juicio entonces? No, esa es una resolución que tienen que tomar ellos. Bueno, no pero soy quien para opinar eso. Sí, sí, no, bueno, pero a ver, volvamos al eje central. El eje central está en la política que se está llevando adelante. Si yo me quedo discutiendo un aumento de un sector o de otro sector, voy a tener una mirada parcializada. Vuelvo a repetirle. Éticamente, me parece que hoy no es un tema para abordar y no es un tema para resolver, digamos, porque quienes están allí, ninguno adolece de un mal pasar, eso está clarísimo. Son todos ricos, o la mayoría son ricos, son gente de dinero. Bueno, más allá de lo que sean, si el dinero lo hicieron como corresponde, partamos de la base que lo hicieron bien. Transparentemente, sí. Yo no soy quien para juzgarlo. Sí digo que en representación de las provincias, en este caso el Senado, me parece y amerita que tengan una actitud de contenido ético en la situación que hoy está la población. No me contestó mucho, eludí un poco, pero bueno, lo cambio de tema. No es que lo eludo, Pitona Verde, yo quiero serle claro en esto. Yo estoy formado en el peronismo. Sí. Y Perón nos enseñó a nosotros que había que discutir mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Yo prefiero discutir de las ideas, después de cuánto debe ser el salario de un legislador, de un mecánico, de un canillita, de un periodista o de quien fuere, es un tema que está en debate porque la Argentina ha entrado ya hace muchos años en un marco de pobreza e indigencia que cualquier análisis que hagamos de esto va a ser inapropiado. No, a ver... Entonces, yo no me quiero quedar con las cosas, me quiero quedar con la política. Ahora, por eso se lo dije, éticamente eso no está bien en el contexto que está. Se llame el bloque como se llame y lo haya hecho quien lo haya hecho. Éticamente me parece que se ponen innecesariamente porque nadie de lo que está allí le va a mejorar su calidad de vida o le va a modificar, mejor dicho, su calidad de vida si se da un aumento o no se lo da. ¿Me explico lo que le digo? No, está bien, yo se lo decía. Porque si yo entro en una discusión no me importa de qué corresponde y qué no corresponde, y no me parece, desde ya le digo, hoy corresponde que un jubilado no esté por debajo de la línea de la pobreza, que cualquier trabajador no esté por debajo de la línea de la pobreza. Y quienes tienen que dar ejemplos son los que están en mejor situación, o los que viven o tienen un pasar de vida mucho mejor, porque con ese criterio yo iría también al sector empresarial, que ganan fortunas, que se concentra todo eso y que nunca hacemos un cuestionamiento de las grandes empresas, de la rentabilidad que persiguen. Y cuando un trabajador le va a pedir un peso de aumento, nunca puede. A ver, digo, Omar, ¿sabe qué me pasa? El marco, déjeme, no, yo estoy de acuerdo, pero ¿sabe que me pasa lo siguiente? Y no es porque me interese polemizar con usted, pero, a ver, yo entiendo las críticas que usted le hace al gobierno, y muchas de ellas hasta, obviamente, las comparto. Sí. Ahora, me parece que en el marco de la discusión de ideas, como usted bien dice, no escuché a ningún senador del peronismo que se supone que por ideología, por doctrina, como usted lo señalaba, hablando de Perón, deben defender a los trabajadores. Y me parece que esto, en definitiva, en un momento, como usted también bien dice, lo está pasando tan mal, bueno, yo hoy debería pensar que tendría que haber un montón de denuncias de senadores en contra de esto, renunciando a los aumentos y además habiendo hablado en el Congreso ayer, en el Senado, diciendo nos oponemos a esto, cuando nadie habló, ni del gobierno, ni del radicalismo. Pero bueno, pero no es, le quería aclarar, y cuando le pregunté sobre Unión por... Yo se lo respondí, digamos, lo argumenté, digamos, con otras definiciones y otras palabras. Le dije, éticamente, lo que se hizo ayer está de espalda contra lo que está pasando gran parte del pueblo. Éticamente da de espalda eso y van a tener las críticas que van a tener. Éticamente, eso no está bien. Que después, por la actividad que desarrollan, que merezcan tener un salario digno, nadie va a dejar de reconocerlo, pero de la misma manera lo merece un jubilado, de la misma manera lo merece un canillista, un camionero, un metalmecánico o un textil, digo. Entonces,
me parece que en ese sentido, coincidiendo con lo que usted plantea, pero desde otra o con otra mirada, digo, éticamente lo único que lograron es el repudio de las mayorías populares, porque se va a batir el parche sobre eso. Ahora, a mí me gustaría que en la misma dirección, por ejemplo, que ahora fue el gobierno cuestionando, y bienvenido ese cuestionamiento, a las prepagas de salud, y a este hombre Velocopit, que se haga con todo el empresariado, porque, a ver, Techín son multimillonarios sus CEOs. ¿Cuánto gana un CEO en Argentina? Pero está bien. ¿Cuánto gana un gerente de YPF? ¿Usted sabe cuánto gana? No en lo sé. dólares cobran. ¿Es justo eso? Pongamos la mirada en todos los lugares. Lo que estoy diciendo es ampliemos la mirada de esos marcos éticos y de justicia que nos están dando. Pero déjeme mucho más abarcativo el tema. Está bien, pero ahí yo le digo, tengo esta observación. En el caso de un CEO de Techint o de un gran gerente de Techint, en definitiva es una empresa privada donde cada uno, no sé, cobra lo que consigue, en el caso de YPF, como gran parte tiene de su capital accionario, se maneja con reglas de una empresa privada. Ahora, y acá me meto en un tema del cual yo quería hablar, que tiene que ver con las paritarias. Porque nosotros tenemos un mecanismo que a mí me parece espectacular que tiene la Argentina, que son los acuerdos paritarios. Que hubo bastante ruido con esto por parte del gobierno, por pisarlos. Creo que ya se destrabó la paritaria de camioneros, pero hay un mecanismo de los trabajadores para pelear el sueldo. Primera cuestión, si un CEO de una empresa cualquiera sea, privada o semiestatal, cobra en dólares y cobra la fortuna que cobra, ¿por qué cuando un trabajador metalmecánico o de la energía va a discutirle un salario, siempre se lo retasean? Primera cuestión. Porque los CEOs ganan fortuna, mucho más que cualquier senador, cualquier legislador, mucho más. Yo le invito a que usted haga una investigación. Pero está bien, pero es parte de la empresa privada. Déjeme redondearle la idea, yo le redondeo la idea. Entonces, me parece que ahí también tenemos que poner la mirada fuertemente, también hay que poner la mirada. Y no estoy con esto protegiendo a ningún legislador, para nada, ya le vuelvo a repetir. Son decisiones que toman los cuerpos, pero éticamente no era el momento y me parece inapropiado. Bien, dicho esto, las paritarias. Resulta que este gobierno se define como anarcocapitalista. Muy bien. ¿Qué es un anarcocapitalista? Según el manifiesto libertario de Murray Rothbard en el año 73. Como hay un manifiesto comunista y un manifiesto libertario, al cual sigue muy a pie de juntilla el presidente. O sea, para el presidente, el Estado es el mal y el mercado es el bien. Sí. Ahora yo le pregunto al Ejecutivo Nacional, si el mercado es el bien, ¿por qué le quiere poner techo a la discusión paritaria? Si son libres de partes, patronos y trabajadores están discutiendo, se llame camionero, metalmecánico, textil o energético. ¿Por qué le quiere poner techo y no le pone techo a otras cosas? La primera pregunta que hago, eso es una contradicción. Por supuesto. Ahí entra a jugar Groucho Marx, cuando habla de los principios que se tienen. Entonces, ni es tan anarcocapitalista y queda demostrado dos cosas. Que ni el Estado es el mal ni el mercado es el bien. Ambas cosas tienen sus definiciones y en todo caso, tendríamos que apelar a, usted recordará, a aquel canciller alemán en los años 70, Willy Brandt, en la Alemania occidental, que decía, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Y una cosa ni la otra. Por lo tanto, el que está desfasado en su pensamiento es el presidente, que en definitiva es la autoridad máxima del país. Para eso lo votaron. Exacto. Bueno, acá en este caso comparto todo lo que usted dice, y el gobierno está entrando en muchísimas contradicciones. Las paritarias es esa, y además que ese es un mecanismo muy bueno que tiene la Argentina y que, por supuesto, digamos, me parece a mí que no se lo pone o no se lo califica en la justa medida que tiene. Vamos al paro. ¿Va a haber paro? Sí, claro, por supuesto. Ya lo hemos determinado nosotros en la reunión del Consejo Directivo Nacional. Y sobran las razones, lo he dicho todo el tiempo y lo hemos argumentado. No solamente va a haber paro, va a haber movilización el 1 de mayo y vamos a acompañar el reclamo universitario el próximo 23 de abril. Creo que no se puede continuar en esta situación. Es muy grave decirle a la sociedad que aguante y que sufra, porque en todo caso la revolución que plantea Milei, él habla de una revolución, yo diría que es la revolución del sufrimiento.
Fíjese lo que han hecho con los jubilados. Se han clavado en diciembre, no le aumentaron más y ahora dicen que le van a aumentar de acuerdo a la inflación a partir de marzo o abril. Y los demás meses parte de un piso bajísimo y lejísimo. Y así le podría citar en diversos sectores de lo que es la vida económica argentina y social. Estamos charlando con Omar Plaini, secretario de la CGT. Omar, usted habrá escuchado el argumento, cualquier cosa me lo corrige, pero usted habrá escuchado el siguiente argumento. La CGT ahora le hace paro a Milei, le va a hacer el segundo paro general, cuando sí, con Alberto Fernández no pasaba nada, también los sueldos bajaban, los jubilados ganaban mal, y ahí la CGT se quedaba calladita y no decía nada porque son todos parte de la casta. Y ahora, porque está Milei, salen a movilizar. ¿Qué dice usted frente a este argumento? No hay colega suyo que no me lo haya preguntado. No soy original. No hay colega. Yo le voy a responder, sí, por supuesto, yo no le esquivo a estas cosas. En primer lugar, hablemos de 2 años, no 4 años. Imagínense usted si el movimiento sindical argentino en plena pandemia, que tuvimos 2 años prácticamente encerrados en nuestras casas, imagínense que trabajábamos solo en las actividades esenciales, nosotros se nos hubiera ocurrido hacer un paro. Creo que hoy estaríamos todos los dirigentes sindicales colgados en la Plaza Roja, no en la Plaza de Mayo. Lo mínimo que nos hubieran hecho, ¿no? Creo que está clarísimo eso, Martín. Son 2 años. En esos 2 años, creo que a nosotros sí nos faltó, cuando Guzmán negocia el acuerdo con el Fondo Monetario, endeudamiento que no contrajo el gobierno de Alberto Fernández, eso es cierto, nosotros ahí nos faltó una decisión mucho más fuerte, porque cuando lo llevamos a la CGT para que él lo expresara y nos decía que, le preguntamos, digamos, si él tenía un plan B y nos dijo que ese era el único plan, nosotros ahí fuimos críticos, pero fuimos críticos hacia adentro. Sí coincido con usted que ahí nos faltó un poco quizás de enjundia o de vehemencia un poco para ser mucho más duro. No obstante eso, igual hicimos 3 movilizaciones, no sé si usted recordará, por algunos temas de aquel momento, y no es menos cierto que el gobierno de Alberto Fernández no cumplió las expectativas, pero compararlo con este gobierno es infinitamente aquel mucho mejor que este, infinitamente, porque los salarios no perdieron como perdimos nosotros en 4 meses, ya perdimos promedio el sector asalariado el 23-24%. Nosotros ya le íbamos empatando a la inflación. No quiere decir que estuviera bueno, pero le íbamos empatando y había un país que crecía y la desocupación era baja. Y el Estado sostenía, usted me dirá con emisión, con todo, pero, digamos, la dinámica no era la misma que ahora. Ahora todas las variables fueron para abajo y cuando me dicen que va bajando la inflación a costa de la estanflación. Claramente hay estanflación. Hay recesión, hay pérdida de consumo y pérdida de ingresos. Entonces, digo, comparar un gobierno con otro, no, yo me quedo infinitamente con aquel, aunque aquel no haya sido bueno. Ahora, Omar, en todo caso, es la opción del mal menor, ¿no? Que no es bueno tampoco. Lo saco del peronismo y la CGT y veamos la política tradicional. Cuando ustedes, no sé, si estuviéramos hoy usted y yo en una mesa de café, yo le preguntara, sí, ¿por qué nos gobierna Milei? ¿No debe haber una autocrítica de la política tradicional? Me refiero al peronismo, al PRO, al radicalismo. Porque hay una razón por la cual hoy esté una persona como Javier Milei, con sus características personales y políticas, con un gobierno completamente débil en un montón de cuestiones, y además ese gobierno aparezca casi como fuerte. Coincido con usted, lo he dicho infinidad de veces, que nosotros nos debemos la autocrítica, todas las fuerzas políticas, porque Milei es consecuencia, gran parte, de un enojo muy grande, muy extendido, de un sector muy importante de la sociedad por la ineficiencia, por la ineficacia y por no dar respuesta a las políticas públicas como correspondía de la política tradicional. Y esto viene de varios años ya, no solamente del gobierno de Alberto Fernández. Ese enojo se transformó, como dirían los platenses, en buscar un diagonal. Y ese diagonal llevó a la presidencia a un hombre sin historia, sin pasado, que solamente recorriendo 2 años y haciendo de panelista en la televisión argentina y dando vuelta alrededor de la avenida General Paz, porque creo que si le sobran los dedos de la mano a usted y a mí para contar las veces que Milei viajó al interior del país, es más, es presidente y vive viajando al exterior, un hombre evidentemente que hace de la mística una forma de actuar, porque cree en la fuerza del cielo, habla con animales muertos,
hace un planteo de anarcocapitalismo. Bueno, que ¿cómo es que gana? Mundo, ¿Cómo es que eso gana tiene así? La respuesta es que no se hicieron bien las cosas en los distintos gobiernos. A ver, todos estamos especulando, y usted creo que va a coincidir conmigo en esto, en que si esto sigue así, desde el punto de vista económico, van a empezar a haber grandes cantidades de despidos. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando Rodolfo Dar era secretario general de la CGT, fui a tomar un café con él a la CGT, para charlar un poco, como hacemos los periodistas. Y yo en aquel momento, estaba cercano al 2001, le pregunté qué error había cometido la CGT en ese momento, de que fueron oleadas y oleadas de despidos. Me dijo, nosotros nos equivocamos en no haber asistido a los que estaban despedidos, porque la CGT protege a los trabajadores en blanco, en definitiva, y más o menos era así la respuesta, no me acuerdo exactamente, pero nos faltó esa parte de tener una red de contención con los que habían sido despedidos, y ya no los protegíamos. Me acuerdo, me quedó siempre eso. ¿Y ahora la CGT actuaría igual que en aquel 2001? A ver, no se puede traspolar el tiempo. No, ya lo sé, pero no se puede traspolar, pero sí recuerdo que en aquellos tiempos que habla usted, en los 90, se constituyó el MTA. Aquellos que con agrupaciones y sindicatos estábamos, enfrentamos a Carlos Menem, que era el presidente de aquel entonces, porque el piquete nace cuando el gobierno de Carlos Menem desintegra el Estado. Entonces allí Cutralcó y tantos lugares nace lo que hoy sería y que se transformó luego en el famoso piquete, y empezaron a surgir los trabajadores y las trabajadoras desocupados. Bien, CGT representa el conflicto social. Nosotros siempre abogamos para que esos trabajadores, el Estado, que es quien se tiene que hacer cargo, con políticas activas, con políticas públicas y también generando empleo privado, busquen los mecanismos para que esos trabajadores vuelvan a recuperar, tener una organización sindical, tener un aguinaldo, tener un camping o un hotel para irse de vacaciones o de recreación. Todas esas cosas son políticas de Estado. La CGT obviamente que considera que son compañeros y compañeras y los representamos en todo lo que podemos. De hecho, hasta se organizaron los movimientos sociales que fueron creciendo y naciendo después de eso. Ahora, yo soy de los que cree que la economía popular, como definen los compañeros de los movimientos sociales, es un muy buen instrumento coyuntural, no de fondo. Yo creo en la economía tradicional porque soy de los que cree, y doy el debate porque además tengo esa secretaría en la CGT de Políticas Económicas y Sociales. Yo no creo que nos insertemos en el contexto de las grandes naciones del mundo desde la economía popular. Sí creo que coyunturalmente hay que resolverlo, es bueno que haya un marco de contención, que haya organizaciones que contienen a sus compañeros, pero yo creo en el trabajo registrado. Y yo creo que eso es posible realizarlo, y esas son políticas de Estado, son políticas públicas. Y eso, ¿cómo se desarrolla? A través de un Estado que articule, que promocione, que oriente y que regule. Si dejamos al libre albedrío al mercado, eso no va a suceder. Por eso hay una discusión de fondo en el campo nacional de definir claramente aquellos que venimos del peronismo, que es el peronismo del siglo XXI. Y la CGT, hoy más que nunca, se ha transformado nuevamente, por el protagonismo que tiene en este gobierno, en un actor central en la reivindicación de esos derechos y de la contención y del conflicto social. Ahora, después está el otro salto más grande, que a muchos de nosotros nos gustaría, el protagonismo político también, ¿no? Para que surja de nuestras propias entrañas algún hombre o alguna mujer que tenga la posibilidad de conducir los destinos de la nación argentina, como ha pasado en otros países. Ejemplo, Brasil, con Lula, sí, claro, o en Bolivia con Evo Morales. Pero yo creo que la CGT siempre tuvo una mirada. De hecho, la UTEP participa con nosotros, tenemos unidad de acción, participamos juntos en las marchas, las movilizaciones, mismo cuando hacemos una medida de acción directa. En eso creo que la CGT da una cobertura de contención, pero contener no es suficiente, hay que hacer algo más que contener. Omar, no quiero terminar la entrevista sin hacerle una pregunta, por lo menos o dos, sobre la reforma laboral que va a presentar el radicalismo, junto con la ley bases. No va a estar ahí adentro, pero va a estar, creo que la presentan aparte. ¿Hasta dónde están dispuestos a discutir y aceptar una reforma laboral? Bien, buena pregunta.
Yo soy de los que cree que una modificación laboral tiene que ser expansiva, tiene que ser para mejorar. Inclusive en algunas actividades hasta podemos trabajar 6 horas para generar la posibilidad de que esos trabajadores informales ingresen a alguna planta fabril a cumplir un turno más. Nosotros estamos dispuestos a discutir eso. Ahora, si eso va por el lado del radicalismo que está planteando eliminar la cuota solidaria, querer que todas las actividades tienen servicio esencial, eliminación de varias cosas más, me parece que se equivoca, el radicalismo se equivoca y sufrirá la angustia de alguna ley, de alguna reforma que quisieron hacer allá por los 80 y no pudieron. Sí creo que nosotros, de hecho, muchos de los convenios, cuando hablan de la retroactividad, yo les quiero recordar, Martín, que no son del 75. Hay convenios de los 80, de los 90 y de los comienzos de este siglo. Mire que hay muchos convenios que se han modificado. Sí. Por ejemplo, el fondo de cese de actividad como tiene la UOCRA, las horas banco como tienen algunas organizaciones. Es mentira que el movimiento sindical no se fue adaptando a los cambios que se produjeron tecnológicos y científicos, porque el mundo es dinámico y avanza y nosotros nos vamos actualizando. Ahora, si la solución fuera una modernización laboral, yo me pregunto, ¿con eso se resuelve la macroeconomía que desde el año 83 a la fecha no logró estabilizarse salvo breves interreños? ¿Con eso se resuelve que todavía estamos con la ley de entidades financieras de Alfredo Martínez de Hoz? Está bien. ¿Con eso se resuelve un sistema tributario totalmente regresivo? No. Está bien, Entonces, pero hay que empezar por algún lado. A no engañarnos. Es fácil apuntarle al movimiento No, sindical, pero espere. En definitiva, ¿Usted no cree, a ver, porque el principal argumento de los que impulsan reformas laborales, con distintos matices, es que hay que darle a los empresarios un incentivo para que tomen gente y para que además estén en blanco, y especialmente para las pymes? Usted este argumento lo escuchó. Y otra cosa que le quiero decir es cierto que hay distintos tipos de convenio que tienen algunos del 75, otros del 80, usted mismo lo decía, pero me da la impresión que la forma de trabajo en los últimos 10 años cambió de una forma brutal. Totalmente, Martín. Ahora, ¿qué tiene que ver incentivar a las empresas con eliminar la cuota solidaria de la organización sindical y de financiarla? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Por qué el gobierno a través de políticas públicas no trata de incentivar al empresariado? Nosotros vamos a colaborar, por supuesto. ¿Cómo no vamos a colaborar en eso? ¿Cómo no vamos a ser parte de eso? Ahora, de allí que un sector de legisladores o el propio gobierno quiera desfinanciar la organización sindical, hay un tramo muy clarito. Lo que están buscando es que el sindicalismo no tenga la fuerza del reclamo, no tenga la capacidad de acción que tiene, porque en definitiva, Martín, los fondos nuestros son fondos propios de aporte de los trabajadores y los patronos. O sea, cuando nosotros damos salud, educación, formación profesional, hotelería, turismo, recreación, lo hacemos con fondos propios. A nosotros no nos da ese fondo el Estado, lo hacemos con fondos propios y administramos. A diferencia de otros sindicalismos del mundo, donde Argentina en el exterior es muy reconocida, nosotros gestionamos y administramos como cualquier gobernador o cualquier intendente, y lo hacemos con mucha eficiencia, con mucha eficacia, mejor que cualquier representante político en la Argentina. Vaya y pregúntele a un trabajador, ¿usted tiene un hotel para veranear? Sí, le va a decir. ¿Usted tiene un camping para ir los fines de semana a descansar con la familia? Sí. Es más, esos camping y esos centros los usan hasta el fútbol profesional, por la excelencia que tiene en las prestaciones y los servicios que brinda. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con que haya la dirigencia política, no le haya encontrado, lo vamos a decir en términos del paisano, no le haya encontrado el agujero al mate y quiera buscar un chivo expiatorio como el sindicalismo? Ahora, favor, no es caro, cosa. pero digamos, y esto se dice especialmente para las pymes, no para las empresas grandes. Contratar a un trabajador en Argentina es muy oneroso tenerlo en blanco porque dice que es carísimo. La carga, toda la... Busquemos la forma de bajar los gravámenes que se producen desde el lado del Estado. Démosle posibilidad al sector de las pymes, que son las grandes generadoras de empleo. 7 de cada 10 puestos de trabajo los generan las pymes. Y fíjese que las pymes no están en contra de la organización sindical. Al contrario, son aliados nuestros. Ahora, yo le pregunto lo otro. ¿Por qué tenemos concentración monopólica y oligopólica en todos los servicios, en todo el comercio? Hablan de la salud ahora, que 4 grandes empresas monopolizan la salud y se cartelizan, dice el gobierno. ¿Cómo? ¿No era un gobierno anarcocapitalista que permitía libre albedrío
del mercado. ¿Qué pasó ahora? Se dio cuenta de lo que nosotros planteamos. Mire, uno de los males que tenemos hoy en la humanidad es el oligopolio y el monopolio. Lo hay en la alimentación, lo hay en el comercio, lo hay en los servicios, lo hay en la salud, lo hay... Entonces, cuando eso sucede, ¿quién termina perjudicado? La grandes mayoría. Ahora, buscar el chivo expiatorio. En el sindicalismo es como buscar el chivo expiatorio, los gobiernos, en ustedes los periodistas. Amigos, amigas, háganse cargo de las cosas que no son capaces de generar. O sea, usted lo que me está diciendo es que no entraría en la denominación de casta del gobierno. Para el gobierno, a ver, si usted analiza el pensamiento de los economistas austríacos y de Rothbard, que es el de Milley, es más, Milley le da una vuelta más. ¿Usted sabe lo que decía Rothbard? Que era un tipo medio, en el propio ámbito de él, era muy cuestionado. Sí, Rothbard claro. decía que el Estado era una organización constituida para robar. Sí, lo dice Milley Milley también. le da una vuelta más a su admirado Rothbard y dice, el Estado es una asociación ilícita criminal. Ahora, si es esto, ¿por qué se entromete? Si cree en el libre albedrío del mercado, ¿por qué se entromete en las partes obrero-patrón cuando firman una paritaria? ¿De qué estamos hablando? Entonces, la pregunta suya era, vuelvo a la pregunta. La pregunta era si el sindicalismo, los sindicalistas son parte de la casta, de acuerdo con la definición del gobierno. Bien, para Milley, la casta es el Estado. Ahora, no puede haber casta buena y casta mala. Yo me pregunto, la gente que rodea a Milley, ¿quiere que hagamos una descripción de algunos de sus funcionarios desde cuándo están en la política? Incluso algunos vienen de la época de la dictadura, Martín. Entonces, no es esta cuestión. Bueno, está Scioli del gobierno. Cuando el presidente dice ensobrado a los periodistas, sí, por ejemplo. Sí. Señor, de nombre y apellido. Claro que sí. Porque a usted lo está acusando también de algo que usted no es. No, más cuando vale. Cuando él habla de los degenerados fiscales a los gobernadores, señor, de nombre y apellido. Cuando él dice ratas legislativas a los legisladores nacionales, señor, de nombre y apellido. ¿Sabe qué pasa? Que es muy fácil generalizar. Y estamos entrando en algo que es y a mí me preocupa, y permítame esto, muy grave. Sí. En una república y muy grave para la democracia. Cuando la máxima representación del país, en este caso el presidente, agravia, descalifica, insulta y achata todo esto, después nos pidan para abajo que tengamos una sociedad modelo. Yo estoy de acuerdo, pero Esto ahora... Es muy grave lo que está pasando, muy grave. Yo estoy de acuerdo, Estamos caminando pero... al borde de una cornisa. Pero también... Y esto no es ni por chicanearlo ni por No, por favor. equilibrar las cosas, pero también el kirchnerismo fue muy parecido a Milei en términos de agresión. En el tema de la descalificación de las ideas, puedo coincidir con usted con alguna actitud de cierto fundamentalismo. No, de Cristina. En el tema del agravio así personal, en la figura presidencial, yo no lo vi, Sí, pero es muy grave. acuérdese, es muy grave cuando uno descalifica al otro. No, pero acuérdese cuando hablaban de los periodistas, cuando Cristina, Néstor, señalaban directamente a los periodistas con nombre y apellido, y no los acusaban de ensolar porque, bueno, decían cualquier pero cosa. Nunca le faltaron el respeto en términos de que había una monopolización de la comunicación, es cierto. No hubo. Pero nunca hubo agravios personales de tratarlo como han tratado, no sé, el caso de colegas suyos. Digo, sí había una discusión ideológica, es cierto, había una discusión ideológica del rol, cuál es el rol del periodismo. Si usted me pregunta a mí, yo hace 50 años que estoy detrás de puesto diario. Y yo creo que el deterioro de la sociedad nos cabe a todos, en todos los ámbitos, inclusive aquí está usted, que estoy yo, nos cabe a todos. Yo me acuerdo cuando antes un colega suyo, a pie de página, firmaba una nota, y en una discusión que se producía en mi kiosco de diario, que todavía está frente al hospital donde nací, el Gandulfo en Loma, siempre terminaba lo mismo, no, si lo dice el diario, es verdad, es así. Hoy eso voló por los aires. Pero por supuesto, pero estamos todos embarrados en el mismo lodo. Estamos de acuerdo que bajó todo. El dirigente sindical, el dirigente político, el periodista. Entonces, cada uno debe cumplir una función, Martín. Ahora, eso no le da derecho al presidente a insultar, a descalificar y a agraviar. Pero por supuesto que no, desde ya que no, pero lo que quiero decir es que venimos desde hace ya 20 años con esta dinámica. Y donde además es cierto, la calidad bajó en todo, bajaron la calidad del periodismo, de los políticos,
de los sindicalistas también, ha bajado todo. Tenemos cada vez más pobres. Digo, yo voy a cerrar la charla, la verdad que me encantó esta charla que hemos tenido. Muchas gracias. Pero vuelvo a lo de un poco a lo del principio, ¿no? Yo lo que no veo, y no, insisto, no es por chicanearlo, pero lo que no, o sea, creo que estamos en un problema y creo que nos compramos un problema peor del que queríamos arreglar y hoy lo tenemos a Milei. Ahora, a mí me parece que la política tradicional lamentablemente fracasó, especialmente para aquellos que estamos a favor de la política tradicional ideológicamente, y no veo una autocrítica ni del peronismo, ni del sindicalismo en un punto, ni del radicalismo, hasta mismo del PRO. Bueno, el PRO está cogobernando, así que digo, tampoco puedo esperar una crítica del PRO. Pero la política tradicional fracasó lamentablemente. Yo creo que está esa preocupación y está a puertas adentro, se tiene que dar y se está dando. En el sindicalismo lo hacemos nosotros. De hecho, bueno, verá que en esta etapa somos muy protagonistas y nosotros cuando marchamos, ya no marchamos solo nuestros representados. Nosotros en el paro y movilización o en otra marcha que hicimos, nos acompañan los científicos, los artistas, la cultura, los deportistas, las pymes. No es que estamos solos, pero bueno, no somos nosotros los que gobernamos, obviamente. Yo creo que hay algunas cosas que hay que resolver. En primer lugar, el Estado como compensador social solamente, eso no alcanza. Esa es la discusión que hay que darse interiormente, sobre todo de donde yo provengo en el peronismo. Ese debate lo tenemos que hacer, evidentemente, ¿qué es el peronismo del siglo XXI? Y nosotros no podemos no ver y no dejar de reconocer que si nosotros defendemos las políticas públicas y tenemos hospitales donde la gente va a las 4 de la mañana para sacar un número y hacer cola, eso como política pública fracasa. Si nosotros tenemos escuelas donde todavía se llueve, donde los chicos en vez de educarse van a comer, eso fracasa. Hay cosas que las tenemos que revisar profundamente. Yo en eso estoy de acuerdo con usted, porque claramente nosotros tenemos cosas que resolver. Fíjese que en los últimos años el trabajo privado creció solamente 2%. Bueno, ese es un fracaso de la política. Aumentó el 18%. Ahora, el sector público nacional y provincial creció un 33% y los trabajadores independientes un 30%. Algo no ha funcionado bien. Por supuesto. Algo no hicimos bien. Yo todo eso lo reconozco, lo acepto y nos merecemos una profunda discusión. Evidentemente, más de una vez le dije a usted, si la dirigencia política no vuelve a crear, no vuelve a tener creatividad e imaginación, es muy difícil que la sociedad le vuelva a creer a la política tradicional. Seguro. Eso yo comparto y soy autocrítico, sin dar nombres y apellidos, pero nos debemos un gran debate, puertas adentro. De eso estoy totalmente convencido, Martín. Total, ahora nos fuimos y les arrancamos. Claro. Apareció este hombre, evidentemente que lamentablemente este hombre lo que está haciendo es tremendo y lo único que hizo es aumentar la pobreza. Hoy estaba escuchando informes de colegas suyos, 1,5 millones más de pobres en solamente 4 meses. Entonces quiere decir que lo que él planteaba y la revolución del sufrimiento no da resultado y no es justo que el pueblo tenga que sufrir como está sufriendo. Omar Plaini, muchas gracias por esta charla, me encantó poder meterlos un poquito en profundidad en algunos temas. No, al contrario, gracias a usted y ojalá que la dirigencia política entienda que tenemos que salir de esta situación, porque si no, como diría Karl Marx, ¿no? La historia ocurre 2 veces, la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa, y nosotros tenemos que salir de eso. Gracias, un abrazo. Estamos llegando al final. Estamos llegando al final de nuestro episodio de hoy y como siempre voy a tratar de recomendarles algo que les guste y ojalá le acierte. Vi The Gentleman. The Gentleman traducido es Los Caballeros, que la encuentran en Netflix. El productor de esta serie, el creador de esta serie es Guy Ritchie, el ex marido de Madonna, director de cine británico, y la serie transcurre en Inglaterra y une a los traficantes de drogas con la aristocracia de los nobles venida menos, ¿no? Porque, bueno, no solamente la nobleza está en lo que vemos en las revistas
y en la televisión y en los medios con la principal familia real, sino que hay una serie de nobles, muchos de los cuales parecen como los viejos aristócratas argentinos que han venido a menos y les quedan los títulos y le quedan los castillos y le queda algún pedazo de terreno. Bueno, esta es un poco la historia de cómo esa aristocracia venida a menos termina negociando con traficantes de drogas, con el estilo de Guy Ritchie, un estilo que es, por momentos parecen videos musicales, por momentos es muy rápido, tiene sutiles toques de humor, está muy bien ambientada, está muy bien, el vestuario es muy bueno, los encuadres, el color, es muy Guy Ritchie. Si no lo viste, te vas a dar cuenta por esto. Y hay situaciones completamente ridículas, hay glamour se mezcla con momentos satíricos. Yo verdaderamente la recomiendo, me encantó, me pareció muy pero muy buena, y se las recomiendo, la encuentran en Netflix. Les voy a dejar el tráiler en la descripción del episodio. Bueno, hasta acá llegamos nosotros, espero que les haya gustado este episodio de Micromundos, un episodio largo, con una entrevista larga, pero que me parece a mí que valía la pena escucharlo a Plaini, porque el gremialismo, más allá de las críticas que se le hagan, y muchas de ellas, la mayoría, con mucha justeza, pero es un actor importante en la política argentina y es un actor que puede desbalancear y que me parece que siempre es una voz a escuchar. Gracias y nos reencontramos la semana que viene. Mi nombre es Martín Pitón.